crecimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Me da mucho gusto saludarles otra vez y estar junto a ustedes en nombre de todo el equipo de A través de la Biblia. Bienvenidos otra vez a este encuentro con las Sagradas Escrituras, la Santa Palabra de Dios. En la jornada de hoy vamos a analizar el siguiente pasaje del Evangelio de Lucas. Abra su Biblia en el capítulo 8, verso 37, y avanzaremos desde allí hasta el capítulo 9, verso 1. Lucas 8, 37 hasta el capítulo 9, versículo número 1. Ese será el segmento que recorreremos en la jornada de hoy juntos en nuestro autobús bíblico, y si tiene oportunidad, acompáñese también, además de la Biblia, con las notas y bosquejos, esos pequeños librillos que le hemos enviado para poder profundizar más la interpretación de el texto de la Biblia y el texto de Lucas que hemos elegido para la jornada de hoy. Le cuento que al final de este programa, como siempre, vamos a dar los datos nuestros, el teléfono, por ejemplo, o la dirección electrónica, también una dirección postal, donde usted puede escribirnos. Hágalo con toda confianza, comentándonos, por ejemplo, cómo le sirve este programa a su vida personal y familiar. Cuéntenos un poco de qué impacto causa en su vida este programa a través de la Biblia. También díganos en qué horario escucha este programa en esta emisora local, y díganos también cuál es la frecuencia de esta emisora. Esperamos su correspondencia en cualquiera de las direcciones que daremos al finalizar el programa de hoy. Nos escribió, por ejemplo, Luis Amaya, de California, y nos dice: quiero decirle que me gozo y me alegro por su programa. El autobús bíblico en el que viajamos siempre me da mucha alegría. Ha sido de mucha ayuda espiritual. Los escuchamos a través de Radio Nueva Vida por la frecuencia 90.3 FM aquí en California. En el estudio me ayudo con las notas y bosquejos que han sido de mucha inspiración para mi vida. Que la gracia y la paz le sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Saluda atentamente Luis Amaya desde California. Y le agradecemos también a Luis habernos enviado la ofrenda, que las unimos a otras ofrendas y donaciones voluntarias que nos llegan para poder continuar con este programa y también imprimir y enviar las notas y bosquejos sin cobrarle a nadie. Nos apoyamos en las fuerzas de Dios y en las donaciones voluntarias de nuestra audiencia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu santa palabra y pedimos en este momento nos guíes a tu verdad. Danos la capacidad espiritual de entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy, amigo oyente, el viaje que estamos llevando a cabo por el Evangelio según San Lucas. En nuestro programa anterior estábamos considerando la liberación del endemoniado gadareno, y que Lucas usa como una ilustración para enseñarnos algo de mucho valor. Y llegamos hasta el versículo 36. Y notamos en esta porción, especialmente en la última parte del versículo 35 y el versículo 36, notamos la gran transformación, la maravillosa transformación que se operó en este hombre que había sido poseído por los demonios. Y dijimos que esto nos hablaba de que sólo el poder de Cristo puede librarnos del poder de Satanás. Estamos viendo un resurgimiento de la adoración y el temor de los demonios en nuestros tiempos. Y es algo espantoso y asqueroso, pero necesitamos invocar el nombre de Dios para que nos ayude e invocar su preciosa sangre, que fue vertida una vez por todas en la cruz del Calvario, para pagar el precio total de nuestra liberación. Hoy comenzaremos leyendo los versículos 37 al 39 de este capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió, diciendo, «Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Como lo mencionamos al principio de este estudio sobre este hombre endemoniado, Cristo cumplió un propósito específico al liberarlo del yugo de los demonios que lo poseían. El versículo 39 declara que Jesús le dice que vuelva a su hogar y que cuente lo que Cristo había hecho por él. Notamos entonces que este hombre se fue y publicó a través de toda la ciudad las grandes cosas que le habían acontecido. Y no creemos que hubo alguna persona que fuera capaz de silenciar su testimonio. Y así sucede también hoy en día, amigo oyente. Cuando una persona encuentra la libertad por medio de Jesucristo, cuando es liberada del poder de Satanás y sus demonios, no puede menos que proclamar su testimonio a todo aquel que esté y también a los que no estén dispuestos a escucharlo. Es verdad que en nuestro derredor vemos tinieblas que son cada vez más negras y amenazantes, pero es igualmente cierto que Jesucristo es todopoderoso y que puede y quiere librarnos de todo pecado. Leamos ahora el versículo 40 de Lucas capítulo 8. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Y encontramos aquí un gran contraste. El versículo 37 dice que los gadarenos le rogaron que se fuese de entre ellos, porque tuvieron gran temor, y añade que Jesús accedió inmediatamente a su solicitud, subiendo a su barco y volviendo a la ribera opuesta. Y es aquí donde observamos el contraste. Pues, según lo vemos aquí en el versículo 40, cuando Jesús llegó de nuevo al punto de partida en su viaje a través del lago, había allí una multitud que lo recibió y le dio la bienvenida. Mientras en una ribera le piden a Jesús que se vaya, que se aparte de ellos, en la ribera opuesta había una multitud que esperaba su venida. Y así ocurre en nuestros días, amigo oyente. Mientras unos están empeñados en combatir a Dios, en rechazar a su Hijo, en volverle la espalda y apartarse de Él, hay otros que le buscan con corazón contrito, que están dispuestos a buscarle, que están dispuestos a abrirle las puertas de su corazón y a recibirle. Y es nuestra esperanza y es nuestra oración, amigo oyente, que usted se encuentre entre aquellos que están dispuestos a recibir a Jesucristo en su corazón como su único y personal Salvador, y que esperan con gozo su venida. Bueno, llegamos ahora a otro caso tan interesante como importante. Jesús sana a la mujer con flujo de sangre y levanta a la hija de Jairo. Leamos los versículos 41 al 44 de este capítulo 8 de Lucas. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada,
se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y el relato continúa hasta el versículo 56, que es el final de este capítulo 8. Según este pasaje, entre toda esa multitud que se había juntado para recibir a Jesús, había dos personas desesperadas. Primero, tenemos el caso de Jairo, quien vino a buscar a Jesús para que sanara a su hijita, no para levantarle de los muertos, porque no había muerto aún cuando Jairo salió para buscar a Jesús. Su fe quizá era poca, pero su situación era desesperante. Jairo creía que Jesús tendría que tocarla. Jesús comenzó a atender a Jairo, pero le interrumpió la mujer con el flujo de sangre. Ahora, esta mujer había estado sufriendo esta aflicción por 12 años. Y la hija de Jairo tenía 12 años también. O sea que 12 años de tinieblas se acababan mientras que 12 años de luz desaparecían. Cuando Jairo vino a Jesús era para pedirle que sanara a su hija. Su fe, como hemos dicho, quizá no era tan fuerte, pero en cambio la fe de esta mujer sí lo era. Ahora notemos que Jesús no fue quien tocó a la mujer, sino que ella le tocó a él y fue sanada al instante. Recuerde que una multitud le apretaba en todo su derredor. Los discípulos sabían que la multitud le había tocado y sin embargo, solo la mujer fue sanada. Jairo se sintió tan desesperado porque su hijita estaba tan enferma. Él estaba allí presente cuando Jesús sanó a la mujer dándole su paz. Y este incidente iba a preparar a Jairo y a fortalecer su fe cuando llegaran las noticias horribles de que su hijita ya había muerto. Eso nos puede parecer chocante y quizás hasta brutal, pero el hecho es que Jesús esperó hasta que la niña muriera antes de ir con Jairo. Ahora, cuando llegaron a la casa de Jairo, ya había allí muchas lamentaciones y llanto, pero vemos que dejaron de llorar lo suficiente como para reírse de Jesús en su incredulidad. Pues notamos en los versículos 52 y 53 que dice, «Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. El Señor tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, al padre y a la madre de la niñita, adentro con él, al lugar donde estaba acostada la hijita. Ahora, el doctor Lucas es el único evangelista que menciona dos casos de resurrección, y dice aquí en los versículos 54 al 56 de Lucas capítulo 8, «Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. El Señor Jesús habló a esta niña en una manera muy amable, diciéndole, Muchacha, levántate. Estas palabras también pueden traducirse así, Ovejita, despiértate. Y la niña se levantó. La devolvió a un mundo de sufrimiento por consideración a sus padres y no necesariamente para su propio bien. Amigo oyente, ¿se ha fijado usted en que el método que Jesús usa para levantar a los muertos siempre es el mismo? Les llama y ellos oyen su voz. Nuestro Señor ha demostrado una vez más que Él es Dios de veras. Y esto nos trae al final del capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. Y llegamos ahora al capítulo 9. En este capítulo encontramos, en primer lugar, que Cristo envía a sus apóstoles. En segundo lugar, Herodes desea ver a Cristo. En tercer lugar, Cristo alimenta a los 5,000. En cuarto lugar, Cristo predice su pasión. En quinto lugar, encontramos la transfiguración. En sexto lugar, tenemos que Cristo sana al lunático. En séptimo lugar, Cristo alaba la humildad. Y en octavo y último lugar, los que querían seguir a Cristo condicionalmente. Este capítulo también registra los mismos eventos que se encuentran en Mateo y en Marcos. Los tres cuentan de la transfiguración. Ahora, Juan no menciona la transfiguración porque él presenta la deidad de Jesús, es decir, que Jesús es Dios. La transfiguración, por otra parte, manifiesta la perfecta humanidad de Jesús sin añadir evidencia adicional acerca de su deidad. El versículo 29 puede darnos la impresión de que la luz resplandecía sobre Jesús como una luz concentrada, pero no creemos que esta fuese la intención de Lucas.
El evangelista Marcos en el capítulo 9 de su Evangelio, versículo 3, dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. O sea que la luz resplandeció desde adentro. Es probable que esta fuera la condición original de Adán y Eva. La palabra para transfigurar procede del griego metamorphom. La derivación en castellano es metamorfosis. Ahora, la metamorfosis puede ser hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba, como el capullo feo del gusano de seda, que luego se convierte en una hermosa mariposa. Hacia abajo, como la muerte y la descomposición del cuerpo. En la transfiguración de Cristo, esta metamorfosis es hacia arriba. Hay 3 pasos en la vida de Jesús. Primero, era inocente y santo, pues había nacido sin pecado. En segundo lugar, era santo en el sentido de que le hizo frente a la tentación y la venció. En cambio, Adán cayó. En tercer lugar, fue transfigurado. Esta es la meta que Dios tiene para la humanidad. En la transfiguración de Jesús vemos la esperanza de la humanidad, el propósito para el cual fuimos creados. El Dr. Lucas es el único que proporciona un relato tan detallado de este evento y quien además lo presenta en contraste directo al caso del muchacho endemoniado al pie del monte, que veremos en los versículos 37 al 43. ¡Y qué contraste! Lucas también presta mucha atención a los casos de la posesión demoníaca. En el capítulo 8, Lucas cuenta de la visita de Jesús a Gadara, donde el hombre endemoniado vivía en los sepulcros. Este hombre y el muchacho al pie del monte son casos extremos. También menciona otros casos, y a través de ellos podemos llegar a ciertas conclusiones. El echar fuera un demonio es el primer milagro mencionado por Lucas en el capítulo 4, versículos 31 al 35. Los demonios reconocían a Jesús en el capítulo 4, versículo 41. La posesión demoníaca es diferente a las enfermedades, en el capítulo 4, versículo 40. La posesión demoníaca es una realidad tan real como el cáncer o la fiebre. Los demonios perturban a los hombres física, mental, emocional y espiritualmente. Destruyen la vida de los hombres aquí y causan una inevitable condenación eterna. La posesión demoníaca es sinónima con los espíritus inmundos. Dominan las vidas de quienes son poseídos. Las víctimas no se sujetan a las leyes ni a las costumbres de la sociedad. Una persona endemoniada no puede disciplinarse. La volición, o sea, el centro de su voluntad, es destruida, lo que conduce a una conducta aberrante. El endemoniado es anormal, pero no es necesariamente demente. La personalidad del endemoniado es degradada y envilecida. Al final, los demonios la impulsan a hacer cosas horrorosas y espantosas, como veremos en los versículos 39 y 42, y como notamos en el versículo 29 del capítulo 8. Los demonios pertenecen al mundo espiritual y no al mundo físico. Están detrás de las falsas religiones, como lo expresa el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 20. También podemos concluir que los demonios desean habitar en las personas. Muchos de ellos ocupan a una misma persona. También le tienen miedo al abismo y prefieren ir a los cerdos, pero los cerdos prefieren morir. Solo Cristo puede librarnos del poder de los demonios, que es el mismo poder de Satanás, como lo veremos en los versículos 42 y 43 de este capítulo 9, y como ya lo notamos en el capítulo 8, versículo 28. Ahora, como ya dijimos, hay evidencia hoy en día de un resurgimiento de la posesión demoníaca. Después de la Segunda Guerra Mundial, con sus matanzas y atrocidades en las que la sensibilidad de los hombres había sido degradada y amortiguada, la creencia en los demonios entró y llenó el vacío. El Dr. Kurt Koch, quien hizo un estudio especial, da muchos casos documentados sobre la posesión demoníaca. Veremos que el versículo 51 de este capítulo 9 es el punto decisivo en el ministerio de Jesús. Comienza su marcha a Jerusalén y hacia la cruz. En nuestro estudio del capítulo anterior, tratábamos el tema de la posesión demoníaca, tema que ya habíamos tratado en nuestro estudio del mismo incidente en las versiones de Mateo y de Marcos. Sin embargo, en nuestro estudio anterior, procuramos enfocar nuestro comentario desde el punto de vista de un médico,
tomando en cuenta el hecho de que Lucas ejercía esta profesión. Y luego comentamos el resurgimiento en nuestros días del ocultismo y de la adoración y el temor de los demonios. Por fin, vimos que el Dr. Lucas es el único de los 4 evangelistas que anota 2 casos de resurrección o restauración a la vida física entre los milagros de Jesucristo. Al entrar ahora en nuestro estudio del capítulo 9, notamos primeramente que todo lo que aparece aquí también es mencionado en los otros evangelios sinópticos, o sea, los evangelios escritos por San Mateo y San Marcos. Así es que esperamos avanzar rápidamente a través de este capítulo, considerando nuestro estudio aquí como un repaso de lo ya estudiado cuando avanzábamos por los evangelios de Mateo y Marcos. Ahora, la razón de nuestro apresuramiento es para poder detenernos un poco más en el capítulo 10, que sigue, y estudiar a fondo la parábola del buen samaritano. Esa será una parábola nueva para nosotros, ya que solo aparece aquí en el Evangelio escrito por el Dr. Lucas. Bueno, lo primero que notamos en este capítulo es que los 12 apóstoles son enviados por el Señor Jesús a predicar. Quizá usted recordará que en nuestro estudio del Evangelio según San Mateo, el Señor enunció sus principios éticos y entonces demostró su dinamismo al realizar milagros en cada una de las esferas de la vida, en la esfera física y en la esfera espiritual, en la esfera natural y en la esfera sobrenatural. Bueno, esto mismo lo hemos visto hasta ahora en el Evangelio según San Lucas. Y aquí tenemos entonces ante nosotros el incidente en que Jesús envía a sus apóstoles a predicar. Leamos entonces el primer versículo del capítulo 9 del Evangelio de San Lucas. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ahora quisiera pedirle que preste mucha atención, amigo oyente, para que comprenda bien lo que vamos a decir. Cuando el Señor estuvo en la tierra, le dio el don de sanidad a sus apóstoles. Había dones que servían como señales. Eran para demostrar que Cristo era quien reclamaba ser. Cuando la iglesia principió no había escrituras, y la señal de que uno era un apóstol era el hecho de que tenía estos dones para realizar portentos y milagros. Pedro podía sanar a los enfermos y levantar a los muertos. A Pablo también le fue posible sanar a los enfermos y levantar a los muertos. Ahora, ¿se ha encontrado usted alguna vez con alguno de los llamados sanadores de fe que haya levantado a algún muerto? Si es que usted oye hablar de alguno, por favor, infórmenoslo. Hemos oído de algunos que alegan hacerlo, pero nunca hemos visto una demostración. Jesús, pues, envió a sus discípulos a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Notemos que esto ocurrió antes de que Jesucristo muriera en la cruz. Hoy en día, lo más importante no es la sanidad. Aunque Pablo tenía el don de sanidad, hacia el fin de su ministerio, al parecer, no ejerció ese don de ninguna manera. Hasta leemos que le mandó a Timoteo beber un poco de vino por causa de su estómago en su primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Pablo mismo tenía un aguijón en la carne y le pidió a Dios que se lo quitara, pero Dios no se lo quitó. Al parecer, ese era un don que aún antes de que los apóstoles salieran de la escena, cuando el canon de las Escrituras quedó completo, el don de la sanidad quedó a un lado. La autoridad pasó de una persona a las páginas de las Escrituras, a la palabra de Dios. Bueno, amigo oyente, lamentablemente nuestro tiempo se ha agotado, así es que tenemos que detenernos, pero continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y confiamos que usted nos vuelva a sintonizar. Será, Dios mediante, hasta nuestro próximo programa. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa es muy importante para que podamos continuar
día tras día con estos estudios bíblicos por radio. Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.